Vamos a ir al Señor en oración. Padre, te doy gracias en este día, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. Y te pido, Padre, que hoy nos hables a través de ella, Señor. Que podamos escuchar tu voz, podamos oírte hablarnos, Señor. Y responder, Padre, como tú quieres que lo hagamos. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del tema del descanso y voy a pedirles que por favor no lo tomen como pretexto para tomarse una siesta durante el mensaje. Si necesitan una siesta, vayan a su casa después y ahí está la hamaca o ahí está la cama. Pero vamos a hablar sobre el descanso. El doctor Atul Gawande cuenta una historia de su tiempo de preparación y yo no sé si ustedes se habrán fijado alguna vez en los estudios que realizan los doctores para poder recibirse, pero es algo realmente duro. En este caso, él estaba terminando un turno de 30 horas sin dormir, nada más trabajando. Y le pidieron que fuera a ayudar en una cirugía de rutina, algo muy sencillo, pero él sabía que después de 30 horas su cerebro no estaba funcionando bien. Y entonces él les pidió que por favor buscaran a otra persona para tomar su lugar, y así lo hicieron. Y después, el cirujano principal se le acercó a él como practicante y le dijo: hiciste bien. Porque los cirujanos que matan a sus pacientes son los que piensan que no necesitan descansar. Así de importante es el descanso. Ahora, podemos hablar de diferentes clases de descanso. Existe el descanso físico, por supuesto, para nuestro cuerpo. Existe también el descanso espiritual. Y hablamos muchas veces, sobre todo en los funerales, acerca del descanso eterno. Y hoy vamos a tratar de entender cada uno de estos conceptos desde la perspectiva de Dios. Porque Dios nos invita a compartir su descanso en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a comenzar con el texto original acerca del descanso de Dios en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Aquí nos dice la Biblia que cuando Dios terminó su obra de creación, Él descansó. Ahora, Dios no estaba cansado. No fue que tuviera que descansar porque jadeante ya no podía hacer más. Dios tiene fuerzas interminables. A Dios nunca se le acaba la energía. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios terminó su obra. Y entonces descansó en la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pudo decir: ya terminé y lo que he hecho es bueno. Y podríamos decir que la última cosa que Dios estableció en su creación fue el descanso. El descanso para nosotros es primeramente algo físico. Dios decidió compartir su descanso con su pueblo cuando estableció el pacto con Israel por medio de Moisés. Dios había llamado a su pueblo a ser diferente de todos los pueblos que lo rodeaban. Y cuando Dios nos llama a ser su pueblo, Él nos llama a ser diferentes. Si nos parecemos al mundo que nos rodea, algo está mal. Porque el pueblo de Dios ha sido llamado a ser diferente.
Y una de las marcas de esa diferencia en el pueblo de Israel, el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, fue el sábado. Porque ninguna de las otras naciones que rodeaban a Israel descansaba el sábado. Ellos eran los únicos. Y ese día de descanso los marcaba. Llegaba gente de otras naciones para comprar y vender en un pueblo en Israel y todo estaba cerrado porque era sábado. Oye, ¿qué pasa? No, es que nuestro Dios nos da este día para descansar. Y era un testimonio de la bondad de Dios y de la diferencia que ellos tenían que marcar. El sábado es algo que solo viene de Dios. Porque si nos ponemos a pensar, las otras maneras en las que dividimos el tiempo vienen de la naturaleza. Por ejemplo, el mes de la luna, el año del sol. Pero la semana no nace de la creación, sino que viene de Dios, que está afuera de su creación. Es algo diferente y algo sobrenatural. Y es interesante que durante los primeros años de la Unión Soviética, hace 100 años aproximadamente, los líderes decidieron establecer una semana de 10 días. En otras palabras, decidieron que la gente debía trabajar, sea en las fábricas o en el campo, donde fuera, 9 días y descansar el 10º, en lugar de trabajar 6 días y descansar el 7º. Porque dijeron, así van a trabajar más, así habrá más rendimiento. Y lo que descubrieron fue muy interesante. Cuando probaron esa semana de 10 días, la producción bajó. Porque necesitamos descansar. Y Dios ha establecido ese ritmo de 6 días de trabajo y 1 día de descanso. Y eso es lo que funciona bien para el ser humano. Ahora, hemos dicho que el sábado para el pueblo de Israel entonces era un día para descansar, para no trabajar y para dedicar atención a Dios. Nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto que Jesús estableció, ahorita en la cena del Señor lo mencionábamos, esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús. Jesús con su sangre derramada en la cruz ha establecido un nuevo pacto. Entonces tiene también nuevas leyes. Y nosotros ahora no observamos el sábado, sino el domingo. La observancia del sábado en particular era específicamente para el pueblo de Israel. Esto lo deja muy en claro Éxodo 31, 15 al 17. Fíjense bien lo que dice. Durante 6 días se podrá trabajar, pero el día 7º, el sábado, será de completo reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Fíjense lo serio que era. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. Entonces ustedes pueden observar aquí donde Dios establece el el sábado, que era dentro del contexto específico de ese pacto con Israel. Nosotros no somos israelitas, no estamos bajo ese pacto, estamos bajo el pacto nuevo. Entonces, el sábado, como día específico, ya nos rige sobre nosotros. Y podemos observar entonces cómo Jesús, cuando llegó, establece este nuevo pacto con nuevas leyes, y él durante su ministerio enseña que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y después de la resurrección de Jesús, de su muerte y resurrección, guardar el sábado ya no es una obligación para nosotros. Y lo vemos claramente en varios versículos, entre los cuales voy a mencionar nada más uno, Colosenses 2:16, que dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Día
día sábado ya no es asunto de juicio para nosotros. Ahora, he mencionado esto para que no nos dejemos confundir por las personas que nos dirán que todavía estamos bajo la obligación de guardar el sábado. Algunos te dirán eso, pero como vemos, ya no es una obligación de ley. Ahora separamos el domingo para descansar y para adorar a Dios. Y lo hacemos por una razón muy especial. Porque el sábado celebraba el descanso de la creación. Y el domingo celebra el descanso de la nueva creación. Porque Jesús, cuando resucitó, terminó su obra de establecer el reino de Dios y su nueva creación por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces el domingo es el día que Jesús descansa de su obra de recrearnos a nosotros. Y por ese día, por ese motivo, ahora nos reunimos en el día domingo. ¿Sabes lo que significa la palabra domingo en español? Significa del Señor. Viene del latín dominus, Señor. Entonces, cuando decimos el domingo, literalmente estamos diciendo el día del Señor. Porque eso es el día en que el Señor resucitó. Ya no guardamos el sábado, ahora alabamos a Dios el domingo. Pero lo que no ha cambiado es que Dios nos ha creado con la necesidad de descansar, de dar descanso a nuestros cuerpos y a nuestras mentes. Y cuando no descansamos apropiadamente, las consecuencias para nuestra salud pueden ser desastrosas. El descanso es algo bueno, es una bendición de Dios. Dios mismo descansa y Dios nos invita a descansar. Y a veces veo a creyentes que trabajan 7 días a la semana. Y yo me pregunto, ¿por qué sienten la necesidad de hacerlo? ¿Por qué no reciben la bendición de descansar un día a la semana? ¿Será que piensan que Dios es incapaz de sostenerlos si solamente trabajan los 6 días? Y forzosamente tienen que trabajar 7 solo para sobrevivir. Ahora, no estoy hablando de trabajos de necesidad. Obviamente, los doctores que trabajan en la sala de emergencia y los policías y otras personas, algunos de ellos tienen que trabajar el domingo por necesidad. No hay problema. Pero cuando escogemos trabajar o hacer otras cosas en lugar de alabar a Dios, de separar, de consagrar este día para Él, tengo que preguntarme por qué. ¿Por qué no recibimos con gratitud el domingo como día del Señor para descansar, para reunirnos con otros creyentes, para alabarlo, para pasar tiempo en familia? Es una bendición. Y lo que ganamos con trabajar ese día no nos alcanza. Porque Dios es capaz de sostenernos con 6 días de trabajo. Según cuenta la historia, un hombre encontró a Esopo. Muchos hemos escuchado de las fábulas de Esopo, ¿verdad? Y un día un hombre encontró a Esopo en la plaza del pueblo jugando con unos niños. Y el hombre le dijo: Esopo, ¿no debería usted de dedicarse a algo provechoso? ¿Qué hace jugando aquí con estos niños? Y Esopo lo que hizo fue agarrar un arco, ¿no? Un arco de esos de flecha. Y lo aflojó. Y lo puso ahí en el suelo. Y le dijo: a ver, dígame usted qué significa este arco. Y el hombre pues se quedó de hacer. Le dice: no tengo idea. Esopo le responde: este arco, si se deja tensado, con el tiempo se va a romper. Ya no va a servir para disparar flechas. Pero si se afloja, entonces en el momento que se necesita, se aprieta y sirve perfectamente bien. En otras palabras, así como el arco necesita descansar si queremos que trabaje, nosotros también necesitamos descansar para poder trabajar mejor, entre otras cosas. Necesitamos aflojarnos, por decirlo así. Necesitamos tomar tiempo para descansar, para relajarnos.
si estamos constantemente bajo presión, algo se va a quebrar en nosotros. Jesús mismo practicó esto. Aunque él estuvo muy ocupado, pero en cierto momento les dice a sus discípulos, según Marcos 6:31, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Hasta Jesús descansó y quería que sus discípulos descansaran. Tenemos que separar tiempo regular para estar aparte, para estar con nuestra familia, con nuestros amigos y sobre todo con nuestro Dios. Y si tú estás aquí en esta mañana, probablemente ya tienes un buen comienzo. Ya has empezado. Pero yo te animo a proteger, a cuidar el día domingo como un día para Dios, para descansar y para estar con tu familia si tienes uno. Aunque los otros días de la semana estés ocupadísimo, pero recibe la bendición de un día de descanso. Ahora, además del descanso físico, necesitamos otra clase de descanso también. Todos necesitamos descanso espiritual. Porque cada uno de nosotros es cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestro cuerpo necesita reposo físico, nuestra alma descansa en la diversión y nuestro espíritu también necesita descanso. De hecho, yo creo que el descanso espiritual es el más importante. Porque si tu espíritu no está bien, tú puedes pasar días acostado y no vas a descansar. Solo vas a dar vueltas como una tortilla. El espíritu tiene que estar en paz. El espíritu necesita descanso. Y Jesús nos ofrece ese descanso en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. La vida sin Jesús siempre resulta en cargas pesadas para nuestro corazón. Podemos llevar cargas de culpa por pecados que hemos cometido y sentimos el remordimiento y cargamos ese bulto y no lo podemos soltar. Otros cargan con una religión que les obliga a hacer cosas imposibles que no pueden. Para los oyentes de Jesús, las personas que escucharon estas palabras en primera instancia, las cargas pesadas que ellos llevaban eran leyes imposibles de cumplir que los fariseos y los maestros de la ley habían agregado a la ley divina. Entonces ellos estaban cansados y perdidos porque creían que nunca podrían hacer todo lo que Dios les pedía. Y Jesús te invita, si estás cansado y agobiado, a encontrar descanso en Él. Con su presencia en tu vida, su perdón para tus pecados, sus promesas para tu futuro, vas a encontrar el descanso para tu alma y para tu espíritu. El descanso no viene como algunos piensan, de no tener ninguna carga ni responsabilidad, sino que viene al llevar el yugo de Jesús, pues su yugo es fácil y soportable. Jesús te invita a venir a Él y encontrar el descanso que tu alma necesita. Te invita a confiar en que su sacrificio en la cruz pagó por todos tus pecados. Te invita a confiar en que tu futuro está seguro en sus manos. Te invita a descansar en Él. Este cuento es muy conocido, pero vale la pena repetirlo. Se trata de un señor anciano que caminaba a la orilla de la carretera cargando un costal de papas.
Y de repente el conductor de una camioneta, lo vio y sintió compasión de él y se orilló y le dijo: Señor, súbase aquí a la caja de mi camioneta y yo lo llevo. Y entonces el anciano se subió gustosamente y se sentó, y ahí continuaron. Pero de repente el chofer vio por su retrovisor que el anciano todavía tenía el costal de papas en el hombro. Estaba sentado en la caja de la camioneta, pero con el costal de papas. Y entonces el conductor abre la ventanilla de comunicación y le dice: Señor, ¿por qué no baja el costal de papas y lo coloca ahí en la caja junto a usted para que no lo esté cargando? Y el hombre le responde: no, mire, bastante favor me hace con llevarme a mí. ¿Cómo le voy a pedir que lleve mi costal de papas también? Ahora, obviamente la camioneta estaba cargando al hombre y al costal de papas, y él estaba sacrificándose sin motivo. Pero muchas veces nosotros vivimos así, porque Jesús nos está llevando en sus manos, pero todavía insistimos en cargar en el hombro la preocupación y la ansiedad y la culpa y el qué dirán y el qué pasará y todas esas preguntas, en lugar de decir: Señor, tú puedes llevar esto también, y dejarlo en sus manos. Deja tus cargas con Cristo, porque Él es bastante fuerte y los puede llevar. Deposita en Él toda tu ansiedad, porque Él se interesa por tu bienestar. Confía en Él para tu salvación, porque Él te puede y quiere salvar. Él te dará descanso para tu alma. Dios entonces nos invita a compartir su reposo, su descanso, cada semana, descansando un día nuestro cuerpo. También nos invita a un descanso para nuestro espíritu, que viene de la confianza en Jesús. Y finalmente, Dios también nos invita a compartir su descanso eterno. Ahora, cuando digo esas palabras, automáticamente yo creo que todos pensamos en un muerto así extendido en un ataúd. Y pensamos: ay no, yo no quiero ese descanso eterno ahorita. Pero pensemos en lo que realmente significa esa frase. El descanso eterno que Dios nos ofrece es el mismo descanso que de Él cuando terminó la creación. Entonces no es un descanso de estar inconsciente, de estar dormido, de no saber nada ni de nadie, sino es el descanso de estar muy despierto, activo, pero sin preocupación, sin ansiedad, de vivir de veras, de vivir en alegría y de gozo. Es una vida eterna la que Dios nos ofrece, llena de gozo y actividad y paz, pero sin cansancio ni enfermedad ni muerte. Esto lo descubrimos en Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. El autor de esta carta, no sabemos quién escribió la carta a los Hebreos, pero el autor compara el reposo de Dios con el reposo que tuvo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, no fue el reposo de estar dormidos. O sea, no se echaron a su hamaca para estar dormidos todo el tiempo, sino que fue el reposo de no estar en guerra, el reposo de no estar en luchas y en peleas, sino el reposo de poder vivir tranquilamente y disfrutar y estar bien. Pero él dice, ese no es el reposo final. Sí, tuvieron un reposo cuando entraron a la tierra prometida, pero Dios todavía tiene otro reposo, que es su reposo,
de cuando Él reposó después de crear. Él nos invita a entrar en ese reposo con Él. Eso es lo que Dios nos ofrece. Una vida de paz en su presencia que va a durar para siempre. Y si somos fieles a Jesucristo, confiando en Él y siguiéndole, habrá un reposo eterno para nosotros. De la misma manera en que Dios pudo descansar de su trabajo de creación y decir que era muy bueno, Él nos invita también a poder llegar al final de nuestra vida y compartir ese mismo descanso de satisfacción en comunión con Él. En un funeral en la ciudad de San Antonio, el pastor comentó: nuestro hermano ahora disfruta del descanso eterno. Y una abuelita que estaba sentada en la primera banca dijo en una voz que para ella era suave, pero todo el mundo lo escuchó. Dijo: pues ya era hora, ese hombre nunca se sentaba. Todos se rieron, pero era cierto. Él era una persona muy activa. Pero el descanso eterno es mucho más que dejar de trabajar. Es pasar la eternidad con Cristo, caminando con Él, viviendo con Él. Y ese me parece el mejor plan de retiro que uno podría tener. Porque nunca se terminará. Será una eternidad de paz y de satisfacción en comunión con el Señor. Y alguien dijo: no te lo pierdas por nada en este mundo. No dejes que nada aleje tu atención de Jesús. Porque caminando con Él, puedes vivir descansando en esta vida, descansando en tu corazón y sabiendo que un día vas a descansar para siempre. No dormido, no inconsciente, sino activo, pero feliz y gozoso y en paz en la presencia del Señor. Y si tú no conoces a Cristo, entonces antes de que te vayas, yo te invito a que platiques con un servidor o con alguno de los miembros, con don Isidro. Con mucho gusto te hablaremos de cómo tú puedes conocer a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Padre, ayúdanos, Señor, a estructurar nuestras vidas para poder disfrutar del descanso que tú nos ofreces. A poder caminar en fe, Señor, descansando en nuestro corazón. Y a vivir siempre con la esperanza de que un día, Señor, estaremos contigo, disfrutando para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.